Bienvenidos a Casa de Pacto, una transmisión especial para ti. Qué bueno que estás conectado con nosotros. Bueno, antes de pasar al mensaje de nuestro pastor, quiero hablar sobre los matrimonios. Como ustedes saben, los mismos han pasado por una situación de un cambio repentino a partir de esta cuarentena. Y para contarnos un poco sobre lo que han vivido, recomendaciones para los matrimonios y actividades pendientes de Casa de Pacto, con nosotros los líderes de matrimonios, Wilfredo y Miliaris. Pasen por aquí, yo me pongo mi mascarilla. ¿Cómo están? Qué bueno que se unieron a mí hoy. Bueno, quiero saber, ¿cómo han pasado ustedes la cuarentena y ante este cambio tan repentino? Pues la realidad es que ha sido un cambio para todos, ¿verdad? Y con una nueva realidad y nuevos retos. La realidad es que por lo menos nosotros, gracias a Dios, Milagrí se mantuvo trabajando y eso nos ayudó a comenzar a desarrollar rápidamente una estructura, ¿verdad? Que es algo que se pierde cuando vienen estos cambios. Entonces pues desarrollamos una estructura, una rutina, incluimos a los niños también en esa rutina. Incluso con los niños llegamos, y esto durante ahora el verano, ¿verdad? Porque no es el mismo verano del pasado año, pues hasta calendario tenemos para que ellos también se puedan manejar en el día a día y los ayude a tener una estructura. Pues básicamente hicimos eso, incluimos también lo que son ejercicios, nuevas actividades como la siembra, hemos hecho un sinnúmero de una nueva realidad. Y como mamá y como esposa, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? Pues fíjate, ha sido un tiempo bien bonito porque a pesar de que nos hemos tenido que reestructurar y demás, pues él es mi nuevo compañero de trabajo. Así que él está cerquita de mí todo el tiempo y hablamos, conversamos, hemos podido conversar muchísimo más relajado porque aunque la realidad cambia, pero la estructura pues la hemos podido modificar de tal forma que podemos estar más tiempo juntos y hablar más y compartir más, así que ha sido bonito en ese sentido. No, y bueno, suena bonito, pero tampoco se puede obviar los matrimonios que sí han pasado por momentos difíciles. Sí. Quiero que puedan recomendarnos ciertas cositas para que esos matrimonios puedan restaurarse por si la pasaron tan mal y prepararse para los próximos meses, porque vemos que esto está todavía un poco tan valioso. ¿Qué tienen que decirle? Pues mira, algo que nosotros estábamos compartiendo, tanto entre nosotros como con los matrimonios de la iglesia, es el poder manejar este tipo de crisis. ¿Por qué? Porque estamos juntos constantemente y la crisis va a venir obligatoriamente. Así que es un momento para uno trabajarla, si hay que buscar ayuda, buscar ayuda. Sobre todas las cosas, el poderse estructurar como familia, crear una nueva agenda, porque no podemos pretender que vamos a seguir con lo mismo que hacíamos antes. Así que yo creo que la parte espiritual, ¿verdad? La oración, ese tiempo devocional en pareja, en la lectura bíblica en familia, o sea, son cosas que son totalmente claves en este proceso. Así que yo creo que eso es parte de las recomendaciones que le podemos dar a los matrimonios que están en la iglesia y que no están. Tú como esposo y papá. Y luchar por ese tiempo en pareja, algo que también nosotros integramos y que hemos recomendado es el hacer citas. Pues a lo mejor no podíamos salir a un restaurante, pues entonces mira, vamos a hacer una cita incluso con nuestros hijos. Le decíamos, ok, este es el momento de mamá y papá. Nosotros hacíamos una cena, ellos se tenían que quedar, ¿verdad?, haciendo otras actividades y nosotros nos sentábamos a tener nuestra cena. Es luchar esos espacios, porque si no, no se van a dar solos y pues podemos encontrar miles de excusas para no trabajarlo porque honestamente es difícil. Pero hay que luchar ese espacio, hay que luchar ese momento juntos como pareja y como familia y tratar de hacerlo, ¿verdad?, lo más balanceadamente posible dentro de lo que la realidad nos permite. Pues antes de dejarlos, actividades que tengan pautadas próximamente, ¿qué se está cocinando en la olla? Pues mira, continuamos, teníamos una serie donde estábamos viendo lo que es la comunicación en el matrimonio, la sexualidad. Nos queda un tema todavía que son las finanzas, muy importantes, ¿verdad? Y sobre todo en este tiempo, que se han afectado bastante. Así que estamos por anunciar la fecha próximamente, pero eso está pendiente, ya está hecho el taller y todo, así que eso está. Pues súper, pues gracias por su tiempo con nosotros, los líderes de matrimonio, Wilfredo y Miliaris. Bueno, continuamos con ustedes, nuestro pastor con su mensaje. Vino a mi mente una historia que la recoge el doctor Camilo Cruz, quien es un gran conocedor de liderazgo, de empresarismo, y él escribió un libro que cuenta una fábula, que es una fábula que habla acerca de una vaca, y el libro se llama La Vaca.
la misma vaca. Usted sabe, ¿verdad? Pues dice la historia de ese libro, que recoge grandes principios que se utilizan en el liderazgo, que este gran profesor sale con su alumno hacia el campo, y mientras iban en el campo divisan esta casa bien pobre, bien pequeñita, en una gran miseria, en una gran pobreza. Y mientras se acercan a la casa se dan cuenta que la gente que vivía ahí tenía un aspecto mucho más miserable, mucho más pobre. Y él se acerca a la residencia y le explica a ellos y les dice: observa esa familia, todo gira a base de esta flaca vaca que tienen afuera. No tienen nada más. Tienen una flaca vaca a la cual tristemente le pueden sacar algunos litros de leche para obtener algún tipo de comida, nada más. No pueden tener nada más. Y su vida gira en atender la vaca, en que no les lleven la vaca. E incluso hasta cierto punto se sienten superiores a los demás porque son los únicos que tienen una vaca. Pero en medio de aquella pobreza y a medio de aquella escasez, ellos viven alrededor de esa gran vaca, lo único que tienen. Pero cuenta la leyenda, la fábula, que él se acerca a la vaca y sin que su alumno se dé cuenta, saca una figa y mata a la vaca. El estudiante se asombra y dice: pero esto es lo único que esta gente tiene. Le acaba de matar lo único que ellos tienen. Y el profesor les dice: la vida te enseñará qué producen las pérdidas. Tiempo después, el profesor llega al alumno y se encuentra que esta gente han desarrollado una mejor casa, una mejor vida, y han dedicado su vida a sembrar semillas y a vender frutos. Y en medio de aquella experiencia se asombran y se bajan y les cuenta y le dice: wow, nosotros vinimos aquí hace un par de años atrás y esto era una miseria increíble. ¿Qué fue lo que pasó? Y el padre de la familia le dice: usted no sabe lo que pasó. Nosotros teníamos una vaca y alguien, un desgraciado, nos mató la vaca y nos dimos cuenta que no teníamos nada más. Así que empezamos a tirar unas semillas que habíamos tenido guardadas y no las tirábamos porque pensábamos que le podían hacer daño a la vaca. Así que empezamos a dar frutos y empezaron a vender y llegamos hasta este lugar. Las cosas fueron bien. Hemos podido transicionar. Y cuando uno habla del desarrollo personal, y yo no voy a dar aquí una explicación de desarrollo personal, cada uno de nosotros hemos leído muchas cosas, pero mucha gente piensa que lo opuesto al éxito es el fracaso. Y se han escrito muchos libros que dicen que no es lo opuesto al éxito el fracaso. Dicen que lo opuesto al éxito es el conformismo. Hay un libro muy interesante que se llama From Good to Great, que dice que uno de los errores más grandes que nosotros cometemos en la vida es cuando las cosas son buenas, cuando nos sentimos que lo bueno llegó, donde ya lo mejor significa un riesgo de perder lo bueno. Y si eso es en la vida profesional, si ese es el efecto que tiene esto en la vida de la gente, ¿cuánto más podría tener esto? Y yo reflexionaba en lo espiritual. Porque hay muchas veces que en nuestra vida espiritual nosotros estamos satisfechos. Quizás estamos satisfechos como iglesia de que nos podemos reunir nuevamente. Quizás tú estás satisfecho porque tus hijos están yendo a la iglesia. Pero en las cosas de Dios siempre hay algo que nos va a desafiar y hay pérdidas, hay momentos en nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida que vienen con el único objetivo de sacarnos de la zona de confort y llevarnos a un proyecto de Dios nuevo para nuestra vida. ¿No me crees? Mira, el libro de Génesis en el capítulo 19 narra una historia que todos conocemos. Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos de ustedes han leído esa historia?
Todos nos acordamos del ángel que se aparece, que saca y le dice a Lot: sal de aquí, vamos huyendo porque esta tierra va a ser destruida. Lo hemos leído, pero esa historia tiene unas enseñanzas bien extraordinarias. La primera es que hay 3 descripciones de lugares que ese relato tiene. El primero es Sodoma. Sodoma va a ser destruido. Hay un plan de Dios para destruir Sodoma. El segundo, cuando el ángel se le aparece a Lot para sacarlo de ese lugar, casi lo empuja, lo ala por la correa, lo está arrastrando para que salga de ese lugar. Lo que Dios lo invita es que vaya al monte de Dios. Y es curioso, porque de la destrucción, la invitación es el monte. De la destrucción, la invitación es el monte, pero aparece un lugar intermedio. Qué lío son los lugares intermedios en nuestra vida. Hay veces que como cristianos nuestra vida se basa en momentos de Sodoma, anhelos de llegar al monte de Dios, pero tristemente pasamos la vida en Zoar. Dice el relato bíblico que Lot se fue a Zoar. Y a mí me gusta contar estas historias para que tú lo leas en tu casa. Lot se fue y terminó caminando hacia Zoar. Y el propio nombre de Zoar es interesante porque significa una ciudad pequeña. Zoar es una palabra que significa lo poco. Dios invita a Lot a que suba al monte de Dios. Pero Lot se acomoda en lo poco. Dios nos invita a nosotros a dimensiones profundas con Él, pero quizás nos acomodamos a lo poco. Fíjate, no me va tan mal. Después de todo estoy haciendo algo para Dios. Después de todo ya no soy tan malo como antes. Y no se trata de ser malo porque sabes que la gracia de Dios nos cubre. Pero se trata de perdernos la oportunidad de llegar al propósito y al plan de Dios. Y eso tiene consecuencias. Yo no voy a predicar sobre Lot, pero hay algo que quiero que sepas. Lot tuvo 2 hijos tras su viaje a Zoar. 2 pequeños hijos que se convirtieron en 2 tribus que fueron incomodísimas para el pueblo de Israel. Los moabitas, ustedes los conocen, ¿verdad? Incluso hay textos bíblicos que nos recuerdan que cuando Dios tiene un plan con nosotros, Dios lo va a querer cumplir a cabalidad. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y descubrí algo, que si Satanás no puede evitar que salgas de Sodoma, al menos se va a sentir satisfecho de enviarte a Zoar. Si Satanás no es capaz de detenerte y evitar que tú puedas quedarte en el pecado, al menos te va a llevar en una zona de confort en la cual tú no te sientas tan mal y al menos disfrutes la paz, pero no halles un propósito en Dios. Y eso es profundísimo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida como cristianos, en algún momento dado, se depositó una palabra en nuestro corazón? Hay una palabra, una profecía, una promesa, un sermón guardado, un texto escrito en la parte de atrás de la Biblia, un mensaje de texto, un email, que nos recuerda que Dios había prometido algo. La pregunta es, ¿dónde está eso? Yo no sé si tú te la haces, yo me la hago constantemente. Señor, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú quieres? Yo llego a la conclusión es que la mente de Lot estaba atada y no se atrevía a pensar en lo grande, al igual que aquellos hombres que vivían en el campo. Hay una cita que dice que quizás el éxito es ir de fracaso en fracaso con una actitud positiva. Y yo he descubierto que la vida cristiana es así. Hallar el propósito de Dios en tu vida, no necesariamente el éxito, el propósito puede estar lleno de caídas. Tus rodillas pueden estar peladas de cansancio, de golpes.
No se trata de tener una vida perfecta, no se trata de ser el más santo. Es hipocresía completa el establecer que nuestra vida cristiana es una vida perfecta. Claro que no lo es. Pero ustedes saben lo que yo he dicho siempre y se los comparto, y creo que el día que yo no esté, es lo único que yo quiero que tú recuerdes, adicional a lo que la palabra dice, es que en la vida cristiana no existe el neutro. O vamos para adelante o vamos para atrás. O avanzamos en Dios o nos detenemos y retrocedemos en el propósito de Él. Es el elemento esencial para lograr nuestro caminar, es el deseo de ver a Dios obrar, es el pensamiento constante. Las promesas de Dios no llegan simplemente porque pases por el túnel de la bendición, o que te encuentres en un retiro, o escuches un sermón a las 11 de la noche. Las promesas de Dios se luchan y se encaminan. Yo me acerco a ella. Yo quiero, Señor, yo quiero tu plan sobre mi vida. Pero a veces nos podemos conformar con poco. Como te decía ahorita, toda acción tiene consecuencias. Los hijos de Lot, Moab y Amón, sufrieron las consecuencias. De hecho, Deuteronomio dice: no entrará moabita en mi congregación. Wow. No tan solo de ellos, sino también nosotros podemos encontrar que los amonitas sufrieron. Y el propio profeta escribe que los moabitas no entrarán y serán como Sodoma y Gomorra. Decisiones en nuestra vida que pueden cerrar el paso a las generaciones de nuestros hijos. Yo lo hablaba hace un tiempo atrás en aquel sermón que prediqué de padres influencers. Nuestros hijos, esa generación que viene, ¿qué modelo está viendo? ¿Un modelo religioso o un modelo que sueña con un propósito? Pero hay otra historia, y con esta yo quiero ya recoger esta enseñanza. Y es la historia que narra el capítulo 5 del libro de Juan, la historia del paralítico de Betesda. Yo creo que es una de las historias más fascinantes para mí. Y esa historia quizás tú la has escuchado, y el sermón casi siempre está en que si se debe sanar el sábado, el milagro que ocurre. Pero yo quiero encerrarme en el diálogo que tiene Jesús con este paralítico. Es interesante este relato y quiero que vayas conmigo al libro de Juan. Que lo tengas marcado, que lo puedas leer. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de Juan: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, esa es una de las tantas puertas que tiene la ciudad de Jerusalén, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Quiero que atiendas esos 4 enfermos que están ahí: ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el primero en descender al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo leí eso, Lili, y yo empecé a buscar. Yo dije, ¿realmente esto era cierto? Yo estoy seguro que los que habían sido sanos en el relato, ningún paralítico había podido llegar, porque por lógica es el que menos probabilidades tiene de entrar. Pero cuando empecé a buscar, de hecho se me ocurrió llamar a un gran amigo que es
guía turístico en Israel y he escrito mucho acerca de este tema. Y le digo, ¿esto es cierto? Y se echa a reír y me dice, poca gente me ha preguntado alguna vez eso. Y la realidad es que en Israel esto es una leyenda. Siempre fue una leyenda de que el estanque tenía eso. Y una de las cualidades es porque en ese lugar, al parecer, habían aguas termales que cierto tiempo tenían un cierto emulsión, levantaban, vibraban las aguas. Y ese estanque se movía. Y obviamente las aguas termales, por costumbre, por práctica y por conocimiento, si usted lo puede ver, las iglesias en el Apocalipsis, hay iglesias que son ricas y su negocio era las aguas que se utilizaban para quitar los problemas en la vista. La agua salina con altos contenidos de azufre. Y dice el relato que la gente se lanzaba. Y cuando yo leo eso, ahí sí que me partió el alma, porque este hombre dice en la escritura que tiene 38 años allí. Tiene una historia de vida allí. Tiene casi mi edad él. No se rían. 38 años esperando que alguien lo meta al estanque. Y rebotaba en mi mente algo y me daba en la cabeza. ¿Cuánta gente está en la fe 10, 20, 30 años esperando leyendas que escucharon? Leyendas religiosas. Historias de gente. Soñando que pase algo que escucharon. Que le dijeron. 38 años cargando su madre. Sus tereques. De iglesia en iglesia. Buscando algo que les cambie la vida. Alguien que los empuje, que los patee, que los entre en el estanque para que ocurra un milagro y no pasa nada. Y en ese momento aparece Jesús. Jesús. Y Jesús cruza por allí. Cuando uno mira a Israel, el estanque del Betesda queda, si uno mira a Israel desde el Monte de los Olivos, queda a la derecha del templo. Y yo me imagino que cuando Jesús entra y ve a este hombre, fija sus ojos en él y le dicen: este hombre lleva 38 años aquí esperando que estas aguas calientes lo sanen. Y Jesús le hace una pregunta a este hombre, le dice: ¿quieres ser sano? Y la pregunta del hombre es peor todavía. El hombre no le dijo sí, el hombre dijo: es que no hay nadie que me meta en el estanque. Yo les prometo que yo estoy ya cerrando esto. Pero venía a mi corazón que hay gente que Dios le está diciendo hace tiempo: ¿quieres ser libre? Es que todavía no he podido ir al culto en el monte que dicen que allí es que se liberta la gente. ¿Quieres ser sano? Es que todavía no me he encontrado un pastor que Dios use en sanidad. ¿Quieres restaurar tu hogar? Es que todavía no me han dado la cita para el proceso. Dios les da de frente a él la sanidad en carne propia. Está caminando ante él. Este es el periodo de Jesús en Jerusalén. Jesús no entra a Jerusalén como cualquier hijo de vecino. Jesús entra en Jerusalén con todo el conocimiento y la fama de haber estado en Galilea y en Nazaret. Y llega y le dice: ¿quieres ser sano? Es que no hay nadie que me meta en el estanque. Quiero decirte algo: esto no se trata de estanque, no se trata de culto, no se trata de canción, no se trata de programa. Se trata de que cuando Jesús llega a tu vida, Jesús viene a cambiarlo todo. Se trata de que cuando Jesús se encuentra contigo, Él no le interesa si hay estanque, si hay agua, si hay programa, si hay radio, si hay televisión. Se trata de que tú le digas: sí, yo quiero que toques mi corazón. Se trata de decirle: Señor, yo quiero rendirme a ti. Yo pienso que esa es la decisión más interesante
Porque la respuesta no fue correcta, pero la intención de Dios se llevó a cabo. Quizás en momentos de dificultad tú no sabes ni qué decirle a Dios cuando te dice como hoy, ¿quieres que obre en tu situación? Quizás no hay respuesta. Pero yo quiero decirte que Dios en su misericordia va a seguir trabajando en favor tuyo. Él va a cumplir su propósito en tu vida. Quizás la esperanza de este hombre estaba en una ilusión igual que la tuya, igual que la mía en muchas ocasiones. Pero es ahí donde Jesús se presenta en tu ilusión. Señor, yo no sé cómo yo voy a entrar en este estanque. Dios no viene ni a mover las aguas, ni a meterte en el estanque. Solamente Dios quiere sacarnos de la conformidad, quitarnos aquello que quizás nos tiene detenidos a orilla de un estanque. Quizás nuestro lecho se ha hecho grande por tantos años, esperando que algo pase. Esa va a ser tu historia. Vas a cargar con tus promesas. Pero yo simplemente quiero retarte hoy a que le digas, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida, en la área que sea. Hay áreas de mi vida que yo necesito que Dios obre. Posiblemente hay áreas de tu vida, no 1, 2, 3, 4. Hay áreas que están en prioridad, que te trajeron hoy a este lugar. Yo te invito a que se las rindas y le digas, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida. Yo no quiero esperar el milagro que la gente dice. De hecho, yo discutía este sermón con un pastor y lo compartía en un diálogo, en medio de una llamada. Y comparaba yo el estanque con la propia religiosidad con la cual nosotros hemos visto la fe. Donde tenemos tantos rituales y tenemos un Dios caminando cerca de nosotros que nos dice todos los días, ¿quieres que obre contigo? Espérate, Señor, deja que llegue el domingo. El domingo hay culto. Y Dios quiere visitarte en tu casa, en tu habitación, en tu carro. Y tocar y sanarte. Yo quiero orar para que Dios nos ayude. Si te puedes poner en pie, yo te invito a que así lo hagas. Santo eres Dios. Mientras yo escribía el sermón, me vino a la mente una canción que yo la cantaba, y quiero con mucho respeto, no quiero ofender al autor de esa canción, pero me recordó la vida a orillas del estanque. Es una canción que dice: quiero volver a adorar como antes con el corazón. Y hay veces que nuestra vida cristiana está ilusionando las cosas del pasado. Ay, Señor, como tú eras conmigo. Yo recuerdo esos retiros, yo recuerdo esos momentos, pero yo estoy convencido de que Dios tiene algo para ti hoy en adelante. Que lo que viviste fue bueno, no fue malo, fue bueno. Eso fue lo que me trajo aquí, eso es lo que te tiene a ti aquí hoy. Pero Dios tiene algo más para nosotros. Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, reconociendo la autoridad de tu palabra sobre nuestra vida y reconociendo que tu palabra es viva y es poderosa. Señor, hoy hemos escuchado una palabra de personas que vivieron experiencias contigo en las cuales tú te les acercaste. Y ninguno de los dos fue perfecto. Pero podemos ver en ella, tanto como el Padre amó a Lot y envió ángeles para que los rescataran, el Hijo se acercó a un estanque a buscar un hombre de desesperanza. Quizás hay gente aquí hoy, gente escuchando esta palabra, que al igual que este hombre que tuvo 38 años a orilla esperando un milagro,
te nos cruzas en el camino y nos dices, ¿quieres ser sano? Esa pregunta hoy quizás dice, ¿quieres ser libre? Esa pregunta que hoy dice, quizás quieres ser restaurado. Esta pregunta hoy dice, ¿quieres sentirte amado? Tu espíritu sabe cuál es cada una de nuestras necesidades. Quizás hayan familias hoy aquí que necesitan ser revitalizadas y restauradas, no por palabra humana, sino por el poder tuyo, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que el mismo poder que se manifestó sobre aquel hombre, que cambió su vida, que lo levantó de la muerte, de la desesperanza y lo llevó a caminar en libertad, que quitó a un lado la fábula y la leyenda y le demostró el verdadero poder que hay en ti. Que caigan las escamas de nuestros ojos de la religiosidad, que caigan las escamas de nuestros ojos de las costumbres, de las prácticas, de los rituales, y seamos sorprendidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Toda incredulidad le echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda duda le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos salud, declaramos sanidad, declaramos propósito eterno en el nombre de Jesús de Nazaret. Aviva los corazones, Señor. Y que podamos salir de este lugar, oh Dios, entendiendo y comprendiendo que para ti no hay rituales, para ti no hay leyendas, para ti no hay propósito, para ti hay un plan perfecto, porque tú eres Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Si hay alguien en este lugar que necesita, y yo siempre lo puedo decir así, no que quiere, porque esto no es querer, que necesita reconciliar su vida con el Señor, yo te invito ahí donde estás. Si me estás escuchando, donde quiera que estés, que repitas conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que mi pecado me ha llevado a alejarme de ti. Pero hoy declaro que tú eres el Señor de mi vida, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, para darme salvación y vida eterna por los méritos de tu Hijo. Te pido que perdones mis pecados, que tu sangre me limpie y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo me selle, que yo pueda entender que tu amor cubre toda multitud de faltas sobre mi vida. Recibo tu salvación y de ahora en adelante intentaré con todas mis fuerzas serte fiel, y sé que tu Espíritu Santo me llevará de la mano. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Como siempre, nuestro pastor apasionado y con un mensaje sumamente relevante para la iglesia. Bueno, queremos anunciarles que a partir del próximo domingo nos estaremos reuniendo a las afueras de la iglesia en nuestro culto al aire libre. Así que te invitamos a que traigas tu sillita de playa y el domingo a las 6 de la tarde te esperamos por aquí. Bueno, yo me despido, pero antes quiero invitarte a que te mantengas conectado a los grupos de WhatsApp, Facebook y YouTube para que estés al tanto de todas las noticias de Casa de Pacto. Así que hasta la próxima, iglesia.